Ok, señores de dinámica, vamos a trabajar esta semana. Tenemos más o menos 2 semanas para terminar el curso. Entonces voy a explicar un poco la parte teórica de cinética. Tienen dos temas. Es de cinética todo, va, pero el primero es la segunda ley de Newton y el tercero, y el segundo es la ecuación de trabajo y energía. Son dos cosas fáciles. Fíjese aquí en la primera instancia hay una introducción de lo que fue el- la primera parte de este curso en cinemática. Recuerden que la cinemática, digamos, la analizamos el movimiento sin atender a la causa que lo produce y se manejaba esto con esas ecuaciones que están ahí, ecuaciones del movimiento rectilíneo uniforme y movimiento uniformemente acelerado. Entonces, en este caso, vamos a introducir lo que es la cinética, donde el movimiento se estudia atendiendo a la causa de lo que produce. Y esa causa, general, obviamente que es una fuerza. Todo lo que mueve un objeto es una fuerza, no importa el tipo que sea. Eh, entonces, fíjese aquí, dice la segunda ley de Newton que una partícula que se le aplican varias fuerzas, que la sumatoria de esa fuerza, si la sumatoria de fuerza es diferente de cero, esa partícula se va a acelerar. Y esa aceleración A, se multiplica por su masa, o sea, es proporcional a la masa. Mientras mayor sea la masa, mayor será la aceleración. Y el sentido de la aceleración es donde va la resultante, en el mismo sentido de la resultante. Eh, este método, la utilización de la segunda ley de Newton, se utiliza en los sistemas de fuerza, en los sistemas de coordenadas que hemos visto, el sistema de componentes rectangulares y el sistema de componente tangencial normal. En este caso, estamos hablando del sistema de coordenadas rectangular. Mire, la ecuación en que se define la segunda ley, sumatoria de fuerza igual a masa por aceleración. Pero la fuerza se define aquí en sus tres componentes, así como la aceleración. Si colocamos cada uno la fuerza y la aceleración en la ecuación, me dice que va a quedar la ecuación y al final dice que la sumatoria de fuerza en X igual a la masa por aceleración en X, sumatoria de fuerza en Y, la masa por aceleración de Y sumatoria de fuerza en Z, masa por aceleración en Z. Eso indica que el movimiento se puede analizar en cada uno de los ejes individualmente, indistintamente. Y ya lo habíamos visto en el tiro parabólico, donde analizábamos el movimiento en el eje Y y en el eje X. Es algo similar. Aquí se puede analizar el movimiento en el eje X, el eje Y y el eje Z, en el mismo movimiento. Ahora, recuerda bien que aquella vez eliminábamos una de las componentes porque se puede obtener el mismo resultado trabajando con el movimiento en el plano. En este caso, otra vez, volvemos a eliminar, a hacer cero la componente en Z. Aquí en esta gráfica vemos, aquí está la trayectoria de la partícula, aquí está la partícula, y la partícula tiene dos componentes, una componente en X y una componente en Y, o sea, la aceleración, una componente en X y una componente en Y. Aquí la sumatoria de fuerza en X da a masa por aceleración en X, y aquí la aceleración en Y, masa por aceleración en Y. Básicamente es lo que vamos a hacer en un problema. Ahora, a diferencia de la primera parte de la cinemática, aquí vamos a necesitar un diagrama de cuerpo libre. ¿Por qué diagrama de cuerpo libre? Porque hay fuerzas aplicadas y es necesario, y la fuerza muchas veces hay que descomponerla y hay que tener claro cuáles son las fuerzas que se aplican sobre una partícula. Entre esas fuerzas que se aplican en la partícula está el propio peso, a la fuerza de la fricción, si existe fricción, otras cargas externas. Por ejemplo, aquí hay un diagrama de cuerpo libre. Mire, en cualquier formato debe aparecer diagrama de cuerpo libre. Dice, ese es un movimiento que es inclinado. ¿Sí? El diagrama de cuerpo libre, aquí está la masa, el peso. Si hay fricción, este es el diagrama más completo. Eso es habiendo fricción.
Si hay fricción, mire la fuerza de fricción que siempre, el movimiento es hacia a la derecha. Si hay fricción, la fuerza de fricción siempre actúa contraria al movimiento. Y como hay fricción, también hay fuerza N. La fuerza N, recuerden que es debido a es la fuerza que hace la superficie sobre el cuerpo cuando hay fricción. Mire el peso aquí. Aquí el peso me quedó al revés, hacia arriba. Debe ser hacia abajo, O sea, hacia abajo. Y ese peso tiene componentes en X y en Y. O sea, realmente el peso debe graficarse hacia abajo, porque el peso hacia abajo, vertical. Ahí debe haber un ángulo, de ahí debe haber un ángulo. Como el eje X está inclinado y el peso es vertical, hay un ángulo entre el peso y el eje Y, es el eje Y. Y entonces el peso tiene componentes en X y en Y. Aquí lo malo es que yo lo puse el vector peso hacia arriba y hacia abajo, pero lo único que hay que variar es en los sentidos. Dice, puede haber otra fuerza también, fuerzas externas, puede haber alguna fuerza de un cable, puede haber una fuerza directa aplicada sobre el peso. O sea que ahí hay la mayoría están ahí, pero puede haber más fuerza sobre el bloque, y esa fuerza hay que incluirla, ¿correcto? O sea, es un diagrama. Traten de que siempre, no traten, hagan siempre que en cada ejercicio haya su diagrama de cuerpo libre. Bien, vamos a, aquí hay un problema. Dice, un auto de peso W se desplaza a una velocidad de 50 millas por hora cuando aplica los frenos al iniciar una pendiente de 5 grados y se detiene. O sea, se detiene después de haber recorrido una distancia, obviamente. Aquí no está claro, pero es así. O sea, comienza la pendiente de 5 grados y luego de quitar el pie acelerador se detiene al final. Determina la distancia que recorre el auto antes de detenerse. El coeficiente de fricción entre la goma y la carretera es de 0.11. Fíjense, he hablado últimamente de la técnica de resolver problemas. Lo primero hay que hacer un análisis, y el análisis consiste en leer bien el problema. Y leer el problema no significa leerlo simple, sino leerlos y detenerse en cada punto y coma para determinar, para entender lo que quiere decir. Por ejemplo, aquí yo dije pendiente, alisar la pendiente y se detiene. O sea, ahí está mal escrito y debe decir se detiene después de recorrer una distancia de. Ya, entonces, esas cositas así se pueden ir. Se le pueden ir a uno de la mente, por decir así. Entonces, fíjense, en primer lugar, dice el análisis, en primer lugar hay que saber qué tipo de movimiento es. Obviamente, si hay fricción, si hay movimiento uniformemente acelerado. O sea, en estos problemas los movimientos son uniformemente acelerados, siempre. ¿Ya? No tiene sentido porque aquí estamos aplicando la segunda ley de Newton. El auto se detiene, por lo tanto es acelerado, en este caso desacelerado. La pregunta, en este caso, ¿qué pregunta nos hace? ¿Qué vamos a determinar? Es la distancia recorrida. Si es un movimiento uniformemente acelerado, hay 3 ecuaciones que las vimos allá arriba. De movimiento uniformemente acelerado, ¿cuál de ellas responde a nuestra pregunta? Dice la distancia. Bueno, en este caso, de las 3 ecuaciones, vamos a ver acá arriba, el movimiento, tan lejos, tan al principio. Esas 3 son las ecuaciones del movimiento uniformemente acelerado. De esas 3 ecuaciones que no debemos olvidar de antes, elegimos esa, mira, esa ecuación. Aquí nos preguntan sobre la distancia. Aquí x menos x sub 0 es la distancia. Usted puede sustituir a x menos x sub 0 por d, por la distancia de esa ecuación. Porque que tenemos la velocidad inicial, que ya vimos ahí, tenemos la velocidad final, que es 0, porque se detiene, debemos buscar la aceleración y necesitamos la distancia. Despejado aquí, mírense la fórmula. D es igual a b cuadrado menos 0 cuadrado sobre 2 veces a. Ahora, ¿qué nos falta para resolver el problema? Nos falta la aceleración. Entonces, ahí es que viene definir qué método utilizar para resolver el problema. En este caso, echamos mano a la segunda ley de Newton porque tenemos los datos ahí. Tenemos el peso no definido, sino que un peso W. Miren,
Cuando en un problema se da una variable que no tenemos su valor, el profesor está intentando decirle a ustedes que no importa, que en el desarrollo del problema debe irse esa variable de alguna manera. Y si no se va, alguien debe darle ese valor. En este caso no doy valor en peso W porque entiendo que se va a ir en el proceso de cálculo. En este caso dijimos que faltaba la aceleración. Entonces con eso echamos mano al problema allá que no concierne, que es la segunda ley de Newton. Entonces hacemos, mire, es el auto, este es el gráfico del auto, va hacia arriba, ahí comienza con una velocidad de 50 millas por hora y termina deteniéndose y recorre esa distancia. La pendiente de la curva de la carretera es 5 grados, 5 grados. Entonces mire el diagrama de cuerpo libre. Aquí tiene el peso que le decía ahorita que lo había hecho hacia arriba y hacia abajo. Ese es el ángulo ahí que no se lo marco, es el ángulo de 5 grados. Aquí, como hay fricción, hay la fuerza N y la fuerza de fricción. No hay más fuerza. Observen entonces que ¿qué hemos hecho? Hemos elegido el eje X, hemos elegido el eje X hacia la misma dirección del movimiento. ¿Para qué? Para evitar que haya movimiento en el eje Y, que haya movimiento en el eje Y. Y eso nos va a facilitar los cálculos. Si no, fíjense en este caso, que es el original, el movimiento es horizontal y vertical. Tiene movimiento en ambos lados. Mientras avanza una distancia en X, avanza una distancia en Y. En este caso ya no. Hemos hecho el diagrama indicando que el movimiento es en esa dirección del eje X, por lo tanto no habrá movimiento en el eje Y. Correcto. Entonces ahí están todas las fuerzas indicadas. La fuerza de fricción, N, y el peso. Y el peso que se compone en W sub Y y W sub X. Dos componentes. Bien. Entonces, decía que nos faltaba la aceleración. Bueno, entonces aquí vamos a aplicar la segunda ley de Newton a ese cuerpo para determinar la aceleración. La aceleración que está en la segunda ley. Recuerden que la sumatoria de fuerza es igual a masa por aceleración. Vamos a ver entonces acá. Vamos a aplicar la segunda ley en el eje Y. Luego del eje Y primero porque yo sé que eso me va a dar un dato que yo voy a necesitar. Entonces, sumatoria de fuerza en Y. En Y solo hay dos fuerzas, N y WY. Míralo aquí, N y WY. Aquí dice N menos WY es igual a 0. ¿Y por qué igual a 0? Bueno, debiera ser igual a masa por aceleración en Y, pero como no hay movimiento en Y, entonces el movimiento, no hay, la aceleración es igual a 0. Aquí lo dice. Bien, entonces N es igual a WY y WY es igual a W coseno aquí del ángulo, coseno del ángulo que no lo mencioné, y es de 5 grados. Bien, ahora vamos en el eje X. Ahora, la aceleración, la sumatoria de fuerza en X es igual a masa por aceleración en X. Pero como no hay aceleración en X, no se, uno puede decir que hay aceleración ya A nada más, porque en Y no hay. Entonces sustituimos A por M por A sub X por M por A, masa por aceleración nada más. ¿Cuáles fuerzas hay en el eje X? Está la fuerza de fricción contraria y el WX también está contraria al movimiento. ¿Ya? El movimiento es hacia la derecha y eso es hacia la izquierda, las dos. Entonces voy aquí, menos FR menos WX igual a masa por aceleración. Esa es la ecuación del movimiento en X. Entonces aquí es igual FR menos WX, entonces la masa es igual a W sobre G. Masa es igual a W sobre la gravedad por aceleración. Pero encontramos que ¿cómo se define la fuerza de fricción? Se define como mu por n. Mu es el coeficiente de fricción y n es la normal. Recuerdan eso de física. Entonces es igual a mu, pero n es igual a w coseno de teta. Míralo aquí. N es igual a w coseno de teta. Y eso es igual a mu, que es 0.11, por w, que no lo sé porque no me lo dieron, y coseno de 5. Eso da 0.11095 W en libra. Eso es lo que dice. Luego, entonces, WX es igual a W seno de teta aquí. En la igualdad. WX, esa que está ahí chiquita, es igual a W por el seno de teta.
igual a W por el seno de 5 igual a 0.087 W. Sustituyendo todo eso en la ecuación principal. ¿Cuál es la ecuación principal? En la de X, aquí, ahí, la ecuación de en X. Aquí viene, es lo que da. Al final me da que la aceleración es igual a menos 0. Eso, G. O sea, lo despejan ahí. Entonces la aceleración da igual a menos 3.80 pies por segundo al cuadrado. Luego sustituimos en la ecuación final, que era aquí en la que me define la aceleración, me define la distancia, pero aquí, porque estamos buscando la distancia. Entonces definimos ahí eso, d es igual a b cuadrado versus 0 cuadrado sobre. Ahora 0, ahora recuerden que la velocidad inicial era 50 millas por hora, pero 50 millas por hora es igual a 73.5 pies por segundo al cuadrado sobre 2 veces ya. El negativo es la aceleración que era negativa y da 710.82 pies recorridos. Correcto. Bien. Hay otro problema, por eso vamos a hacerlo para más adelante, para que vayan tomando ese. Correcto. Bien, espero que estudien esto y sigamos para adelante.